entidad surgió a través de la ley número 3286 del 4 de julio, que fue hasta la promulgación de esta ley, que es la 6500, el instrumento jurídico que protegió todas las obras bajo el derecho de autor y dejó creada la Oficina Nacional de Derecho de Autor, con una jurisdicción nacional y con responsabilidad de cautelar y proteger administrativamente el derecho de autor y sus derechos afines. El registro del derecho de autor es importante para que el autor o titular de la obra pueda probar su titularidad de sus derechos en caso de controversia o alguna infracción. También permite que la ley, permite que la obra sea identificada y protegida por la ley. La unidad de registro de autor está encargada también de administrar y gestionar el registro de las obras protegidas por el derecho del autor en el país. Las funciones principales de podemos mencionar que es recibir y registrar las solicitudes de registros de obras, emitir los certificados de registro de las obras protegidas, mantener un registro público de las obras protegidas y sus titulares, proteger la confidencialidad de la información contenida en las solicitudes de registro. También vamos a decir que este registro es voluntario, pero se recomienda su realización para proteger adecuadamente los derechos del autor de una obra. Además, el registro puede servir como prueba en caso de alguna infracción. Como podrán ver, la ley 6500 sobre derecho de autor, pues reconoce y protege los derechos de los intérpretes, de los artistas o los ejecutores en sus interpretaciones y ejecuciones en vivo, así como grabadas, ya sea individualmente o como parte de un grupo. Esta ley le otorga el derecho exclusivo al autor de reconocer, autorizar, prohibir o de fijar o prohibir la aplicación, reproducción, distribución, pública y alquiler de sus interpretaciones y ejecuciones. Por ejemplo, cuando se produce una canción o se explota comercialmente, se le debe reconocer a la persona que ha trabajado para hacer y producirla. Estos derechos en sí pues representan la garantía otorgada a esos artistas que van a recibir un beneficio de la propiedad intelectual a la que le han dedicado y han creado, y esto les sirve como motivación para que sigan generando más música. Los derechos de autor en la música, por ejemplo, las canciones se dividen principalmente en dos partes. Está la composición, que es lo que históricamente ha estado representando la partitura y la grabación de audio de cada canción. Por ende, existen dos tipos de derechos a fin de proteger cada parte. Están los derechos audiovisuales, editoriales, que estos se encargan de proteger la composición de la música. Normalmente el autor de la obra posee un 50% de estos derechos y la compañía editorial conserva el otro 50%, particularmente para ayudar al compositor a cobrar esos derechos asociados a su obra y de promocionar para que sea utilizado eso lo máximo posible y así aumentar las ganancias obtenidas. Existen también los derechos fonográficos. Estos derechos recaen sobre la grabación original del audio, conocida como máster. Lo más común es que estos derechos se dividan entre el artista que interpreta la música, que no necesariamente es el compositor, y la compañía discográfica con la que se trabajó en el proceso de grabación hasta lograr el sonido final con la que es lanzada para ser disfrutada por todo el público. El dominio público se refiere al conjunto de obras y creaciones intelectuales que se encuentran fuera del ámbito de la protección del derecho de autor y por lo tanto pueden ser utilizados libremente por cualquier persona sin necesidad de tener permiso ni pagar derechos de autor. Las obras que están en el dominio público pueden ser reproducidas, distribuidas, exhibidas, modificadas y utilizadas de cualquier otra forma sin restricciones, y el periodo de tiempo de una obra permanece en el dominio público y varía según la legislación de cada país, pero generalmente se basa en la vida del autor más un periodo de tiempo establecido por la ley y después de su muerte. El dominio público se considera un recurso importante para la educación, la investigación, la creatividad y la cultura en general, ya que permite a las personas utilizar y construir sobre obras existentes sin restricciones que imponen los derechos de autor. El dominio público es importante para el acceso a la cultura porque permite que las obras que ya no están protegidas por derechos de autor sean utilizadas libremente por cualquier persona para fines educativos, de investigación, cultural y creativa. Eso significa que las obras en el dominio público
pueden ser utilizadas para enriquecer la cultura y la educación de la sociedad sin tener que pagar por derechos de autor o pedir permiso titular de los derechos. La ley número 6500 sobre el derecho de autor en la República Dominicana reconoce la importancia del dominio público y establece claramente las condiciones bajo las cuales las obras pasan al dominio público.